¿Qué tal? Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañero. Muy buenos días. En esta oportunidad, en el curso de Auditoría y Seguridad Informática, vamos a hablarle acerca del tema Seguridad Informática en base de datos. Con ustedes, la estudiante Sandra Stephanie Valenzuela Pérez. Seguridad Informática en bases de datos. Bien, mira, algunos puntos que en este caso vamos a hablar es qué es la seguridad informática, principios de la seguridad informática, definición de amenaza, definición de riesgo, definición de vulnerabilidad, gestión de incidencias, gestión de riesgos, definición de base de datos, gestores de base de datos relacional, definición de DBA. Otros puntos que también tocaremos son las funciones del DBA, servidor de base de datos remoto, ataques comunes sobre un servidor de base de datos, políticas de seguridad para salvaguardar un servidor de base de datos, modelo de seguridad a nivel de base de datos y por concluir hablaremos sobre las conclusiones y las recomendaciones acerca del tema. Bien, en este punto ¿qué es la seguridad informática? Bien, es una disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático. Bueno, en otras palabras, se puede decir que la seguridad informática busca garantizar y proteger los sistemas informáticos. Siguiente. Principios de la seguridad informática. Bien, acá hablaremos sobre algunos puntos, por ejemplo, confidencialidad de la información, disponibilidad de la información, integridad de la información. Bien, en el punto de confidencialidad de la información, hace referencia a que la información solo debe ser accesible para personas autorizadas. Personas, por ejemplo, que no van a divulgar nuestra información. Bien, en la disponibilidad de la información, quiere decir que la información siempre se encuentre disponible cuando sea necesario. Integridad de la información hace referencia a que la información almacenada no haya sido manipulada ni expuesta por terceros. Bien, siguiente. Bien, acá en este punto vamos a hablar acerca de las amenazas. ¿Qué es una amenaza? Bien, es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra un sistema de información. Bueno, entre ellos tenemos algunos ejemplos, que se puede contraer virus, se puede dañar los equipos de cómputo, pueden acceder sin autorización a los sistemas de información, se puede presentar interrupciones en el servicio o también podría ser que los equipos de cómputo puedan fallar. Bien, siguiente. Bien, acá vamos a hablar acerca de la definición de riesgos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la definición de riesgos? Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Bien, algunos ejemplos de riesgos podría ser la destrucción de la información confidencial, fuga de información, que personas puedan estar divulgando nuestra información, falta de disponibilidad de aplicaciones críticas e incendios en el centro de cómputo donde está toda nuestra información almacenada. También la pérdida de la integridad de los datos. Definición de la vulnerabilidad. Las vulnerabilidades son puntos débiles de un sistema informático. Está compuesta por el hardware, el software e incluso humanos, que permite que un atacante comprometa la integridad, disponibilidad o confidencialidad del mismo. Bien. En este punto vamos a colocar un pequeño video instructivo. Sí, es un video realmente muy corto, pero muy instructivo. A ver. Todos los días escuchamos hablar de estafadores, piratas informáticos y ladrones que tratan de usar el Internet para robar su dinero y su información financiera. En realidad, usted, yo, todos podemos frustrar muchos de sus intentos.
Todos los días tomamos medidas para que los ladrones no puedan entrar a nuestra casa o a nuestro automóvil. También podemos hacer ciertas cosas para que les resulte más difícil tomar control de nuestras computadoras. He aquí algunas maneras de frustrar los intentos de los piratas informáticos y proteger su información financiera. Instale software de seguridad en su computadora. Las compañías conocidas ofrecen gran variedad de opciones gratuitas. Configure el software para que se actualice automáticamente para que pueda enfrentar cualquier nueva amenaza de seguridad. También configure su sistema operativo y su navegador de Internet para que se actualicen automáticamente. Si no está seguro de cómo hacerlo, use la función de ayuda y busque actualizaciones automáticas. Si recibe una llamada telefónica, un mensaje de correo electrónico o de texto o un mensaje emergente que dice que su computadora está infectada con un virus o software malicioso, no se crea la historia y no compre el software de seguridad que le están vendiendo. Podría ser una trampa para que compre software que será inútil o incluso dañino. Trate su información financiera como si fuera dinero en efectivo. Es una mercancía de alto valor. Si alguien le pide su información financiera, por ejemplo, su número de seguro social, tarjeta de crédito o cuenta bancaria, pregunte por qué lo necesitan y de qué manera van a protegerlo. Si cree que ha conseguido una ganga en Internet, pero no conoce la compañía, investigue un poco más. Una búsqueda en Internet con el nombre de la compañía y la palabra comentarios o queja puede revelar muchas cosas. Siempre busque una dirección física y un número de teléfono. De esa manera, sabrá con quién puede comunicarse si hay algún problema. No dé su información personal o financiera a menos que el sitio web en el que se encuentra sea seguro. Si la dirección web no comienza con HTTPS, no ingrese su información financiera. La S es de seguro. Significa que la información que está enviando está codificada y protegida. Tenga en cuenta sus contraseñas. Deben tener por lo menos 10 caracteres y una combinación de números, letras y caracteres especiales. No use su nombre, fecha de nacimiento ni palabras comunes. No use la misma contraseña para varias cuentas, aunque esto le podría parecer tentador. Si se la roban, los piratas informáticos pueden usarla para ingresar a sus otras cuentas. Mantenga sus contraseñas en un lugar seguro y no las comparta con nadie. Haga copias de sus archivos. Por ejemplo, copie archivos importantes en un disco duro externo regularmente. De esa manera, si hay algún problema con su computadora, no perderá toda la información. Vivimos conectados, ya sea que use un teléfono inteligente, una tableta, una portátil o una computadora. Es bueno estar pendiente de la seguridad informática. Aprenda más en alertaenlinea.gov, el sitio del gobierno federal para ayudarle a protegerse y a actuar de manera segura y responsable en línea. Bien, bueno, eso sería todo el video. Como le indicaba, es un pequeño video, pero realmente con una información muy buena. Bueno, lo que destacamos de este video podría ser que debemos de mantener siempre las copias de seguridad para no perder toda la información en caso de que ocurra un incidente con nuestras computadoras. También algo muy bueno, muy importante, abrir páginas confiables. Por lo general, algunos delincuentes o ciberdelincuentes utilizan páginas para poder estafarnos acerca de con nuestra tarjeta. Utiliza mayormente las iniciales HTTP. Bien, para poder ingresar a una página debemos asegurarnos que termine en HTTPS, ese que como indicaban es un sitio ya seguro. También acerca de nuestras contraseñas, que sea como mínimo de 10 caracteres, no poner una contraseña que sea, por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre de nuestro papá, mamá, porque podría ser muy accesible a ciertas personas. También configurar nuestro navegador, mantener el software siempre actualizado. ¿Sí? Bueno, eso serían algunas recomendaciones que destacamos. Bien.
Continuando, vamos a ver acerca de gestión de incidencias. Bien, sería aquel encargado de administrar todas las correcciones, los errores o caídas de un determinado sistema, ¿sí? Entre la gestión de riesgos es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo para posterior implementar mecanismos para poder controlar los riesgos, para no ser tan vulnerables. Definición de base de datos. Bien. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos almacenados que permite almacenar un gran número de información de una forma organizada para su consulta, para realizar también búsqueda, puede ser ingreso de datos de una forma rápida y simple. Gestores de base de datos relacional. Bien. Bien, es un tipo de base de datos que cumple el modelo relacional para poder planificar, implementar la base de datos. Bueno, entre ellos tenemos algunos gestores. Actualmente son los más populares que están existiendo. Bueno, entre ellos están el Microsoft SQL Server, el Oracle, el DB2, el PostgreSQL, MariaDB y el también muy conocido MySQL. Bien. Definición de DBA. Bien, un administrador de base de datos es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación. Es el responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos y de la calidad de datos. Es el encargado de poder administrar toda la información, toda la base de datos. Bien. ¿Qué funciones cumple el DBA? Bueno, sus funciones son las siguientes. Implementar, dar soporte y gestionar bases de datos corporativas. También crea y configura bases de datos relacionales. Es el responsable de la integridad de los datos y de la disponibilidad de la información. Diseña, despliega y monitorizar servidores de base de datos. Diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento. Garantiza la seguridad de la base de datos. Este tema es muy importante. También realiza las copias de seguridad y lleva a cabo la recuperación de desastres. También planifica e implementa el aprovisionamiento de los datos y aplicaciones. Diseña también los planes de contingencia. Diseña y crea la base de datos corporativa de soluciones avanzadas. Analiza y reporta los datos corporativos que ayuden a la toma de decisiones en la inteligencia de negocios. Producir diagramas de entidades relacionales y diagramas de flujo de datos, normalización, esquemática, localización lógica y física de base de datos y parámetros de tablas. Siguiente punto, hablaremos sobre el servidor de base de datos. ¿Qué es un servidor de base de datos? Bueno, es un ordenador especialmente diseñado de alto rendimiento en el cual se instala un sistema operativo de servidor y un software que gestiona sistemáticamente grandes cantidades de datos. Pueden ser inventarios, registro de matrícula, datos de clientes, de una empresa, por ejemplo, de una institución, de un colegio, bien, a través de sus redes LAN, WLAN, etcétera. También se pueden contactar mediante Wi-Fi. Bien. El servidor de base de datos remoto. Base de datos remota. Una base de datos que se almacena en otro ordenador y se reparte a los demás usuarios. Estos usuarios crean su propia copia local que periódicamente se sincroniza con la base de datos compartida. Siguiente. Acá vamos a ver sobre algunos ataques comunes sobre un servidor de base de datos. A ver. Bien, entre ellos tenemos 3 puntos. Malware y spyware phishing, la denegación de servidor DOS,
la inyección SQL. Bien, vamos a hablar sobre el malware y spear phishing. Bien, esto se trata de una técnica combinada que usan los cibercriminales, los hackers patrocinados por estados o espías para penetrar en las organizaciones y robar sus datos confidenciales. Una estafa de correo electrónico o comunicaciones dirigidas a personas, organizaciones o empresas específicas. Este es muy común porque a veces nos llegan a nuestra bandeja de correo, por ejemplo, mensajes diciendo, has ganado un auto, ingresa a tal página, ingresas y automáticamente la otra persona ya tiene toda la información de tu dispositivo donde has estado, donde ingresas. También, y a la hora que ingresas, por ejemplo, tu número de tu tarjeta de crédito, ya le estás dando prácticamente autorización para que él pueda acceder a toda ella y se puede vaciar tu tarjeta. Bien, en el siguiente punto de negación de servicio, DOS. En este tipo de ataques se le niega el acceso a las aplicaciones de red o datos a los usuarios previstos. Las motivaciones suelen ser fraudes de extorsión en el que un atacante remoto repentinamente atacará a los servidores hasta que la víctima cumpla con sus exigencias. Cambio tu información a cambio de otra cosa. Inyección SQL. Bueno, este es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos. SQL Injection. Bien. Políticas de seguridad para salvaguardar un servidor de base de datos. Bien. Procedimiento de control de accesos, procedimiento de gestión de usuarios, procedimiento de clasificación y tratamiento de la información, procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, controles de acceso lógico, controles de acceso físico, entre ellos las buenas prácticas. Bien, modelo de seguridad a nivel de base de datos. Bien, contiene 3 elementos, entre ellos sujetos, objetos y tipos de acceso. Entre los sujetos, bueno, están los usuarios, los grupos de usuarios, los roles, los procesos que cumplen. Los sujetos, las tablas, la columna, los índices, la vista. Bien. Y los permisos, los tipos de acceso, select, insert, update, delete. Permite modelar políticas de control de acceso dependientes del nombre. Bien, para ya ir culminando sobre el tema, vamos a darle en conclusiones sobre lo que hemos hablado. Bueno, se concluye que la seguridad de la información y la seguridad en los servicios de base de datos son efectivamente de vital importancia, ya que en ellos se guardan nuestros datos, nuestra contraseña, los datos personales, nuestras cuentas, etcétera, nuestro nombre de nuestra familia, prácticamente toda nuestra información o información también de la empresa. Importante y necesaria privada de la persona y organización a la cual terceros no deben tener acceso. Pueden tener acceso efectivamente si nosotros no sabemos manejar o poder cuidar, ¿sí? Es por ello la necesidad de establecer tanto políticas de seguridad robustas, así como estrategias y o mecanismos que nos permitan controlar ataques, amenazas y riesgos contra la integridad de nuestra información. Bien, acá también vamos a hablarle acerca de las recomendaciones. Bien, la recomendación sobre el trabajo realizado es profundizar mucho más a detalle en cada punto tocado en este trabajo, ya que solo se ha hecho una síntesis acerca de los temas, pero cada punto tiene mucho más información que nos puede fortalecer el conocimiento en cuanto a seguridad y servicios de base de datos. Es bueno tomar como principal recomendación el de compartir todo el conocimiento adquirido acerca de seguridad informática y en lo relacionado a base de datos, porque en este mundo tan globalizado las tecnologías han llevado un avance tan acelerado que en cada parte del mundo se tiene acceso a ella. Cabe mencionar también que a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo no son exceptos de ella, es decir, que también son posibles víctimas ante las amenazas informáticas que se dan día a día.
Al compartir el conocimiento adquirido les permitirá estar alertas ante las amenazas y así generar conciencia sobre la importancia que se debe tener en la seguridad de la información y más sobre todo en los servicios de base de datos que muchas veces son información imprescindible, privada y de alto valor para las personas. Bien, bueno compañeros, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención, que tengan un buen día.